Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Andrea Lucas Garín. Les doy la cordial bienvenida a este primer panel titulado Temas Generales sobre Constitución Política y Derecho Internacional en el marco de los 10º coloquios de Derecho Internacional que ha organizado la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Quiero agradecer muy especialmente a la facultad, a su departamento de Derecho Público, al magíster en Derecho Público, al comité organizador de la propia universidad y al comité asesor integrado por queridos colegas dedicados al derecho internacional que han mantenido vivos estos coloquios a lo largo de 10 años. Coincido plenamente con todas las palabras que se han dicho previamente en la presentación y felicito en especial a la profesora Jimena Goche por su trabajo y el empuje y de superar este desafío que significaba superar la pandemia y aún así tener unos coloquios con tan estupenda organización. Hoy estamos frente a un desafío mayor, pues el proceso abierto de reforma constitucional confronta a Chile e invita a pensar cómo van a ser en futuro las relaciones entre el derecho internacional y el derecho chileno. Este tema, que es un clásico del derecho internacional, se ve confrontado desde una visión formal, procesal y sustantiva, con la esperanza de sumar espacios de cooperación académicos, que muchos se van a requerir de estos espacios ante una nueva constitución. Quiero agradecer a los 4 colegas que me van a acompañar en este panel, quienes se han sometido a las reglas de los coloquios y oportunamente enviaron sus propuestas, las que fueron seleccionadas y aceptadas por el comité asesor. Sobre la modalidad de los coloquios en este panel, la estructura será la siguiente. En primer lugar, vamos a tener las presentaciones de las ponencias de los 4 ponentes que les mencionaba, los voy a ir presentando uno a uno. Cada uno va a tener entre 10 a 15 minutos como máximo para la exposición. En segundo lugar, y a continuación, vamos a evacuar las preguntas que se presenten, por lo cual los invitamos en el muro de Facebook Live de la Universidad de Concepción, vayan haciéndolas y aquí los expositores las van a transmitir y las van a responder. Habiendo introducido entonces este panel, corresponde ahora presentar a quienes van a exponer sus ponencias. En primer lugar, tenemos al profesor Víctor Emilio Corzo Aceves, que nos acompaña desde México. Es doctor por la Universidad Marista, es catedrático de la misma universidad y también de la Universidad de Anáhuac. Trabaja también para la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y tiene algo interesante, un podcast titulado El ABC del Derecho Internacional, que me parece muy interesante porque hay muy pocos podcasts en inglés, en español, así muchos en inglés, y así que es muy interesante también ver ahí su trabajo. Su ponencia se titula Visión global y comparada de la interrelación entre Constitución política y derecho internacional. Adelante, profesor, lo escuchamos. Andrea, muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto estar con ustedes en esta 10ª edición de los coloquios de Derecho Internacional. Agradezco la invitación por parte de la Universidad de Concepción. Así como lo señalas, bueno, yo realicé una investigación hace unos años sobre cómo está regulado el derecho internacional dentro de los regímenes constitucionales alrededor del mundo. Les voy a compartir una presentación donde tengo los resultados de esta investigación. Entonces, bueno, como se mencionó, el tema de mi ponencia es visión global y comparada de la interrelación entre constitución política y derecho internacional. En esta investigación que yo hice, lo que me dediqué a hacer fue analizar todas las constituciones a nivel mundial para poder determinar cómo se regulaba el derecho internacional dentro de las constituciones en cada uno de los sistemas nacionales. De esta investigación que realicé, después de analizar las 193 constituciones, los textos legales de los 193 miembros de las Naciones Unidas, resulté que el 52% no hace mención alguna al derecho internacional dentro de su texto constitucional y solamente el 48% de este universo sí hace una referencia. Entonces, gran parte de lo que sería la comunidad internacional no va a hacer un reconocimiento tal cual en la norma fundante dentro de su sistema legal de lo que sería el derecho internacional. Ahora, se vuelve un poco más interesante el darle un vistazo de cómo abordan aquellos estados que sí hacen una referencia al derecho internacional dentro de su constitución. De este universo de 93 estados que sí hacen una referencia dentro de su texto constitucional, tenemos que 47 de ellos van a adoptar una visión dualista de lo que sería el derecho internacional con la interrelación del sistema jurídico doméstico. Eso significa, sin entrar mucho a la discusión de qué entendemos por dualismo, si del ámbito jerárquico
o de la interrelación como ámbitos estructurales de validez, pues la forma en la cual yo lo estoy abordando es en el sentido de que los estados nacionales van a interponer una visión donde el derecho internacional va a ser un sistema ajeno al sistema nacional y por ende para poder aplicarlo en las Cortes Nacionales es necesario la incorporación, la implementación de dicha normativa internacional. Aparte, vamos a tener 41 estados que van a adoptar la visión monista, en ese sentido de que ya van a reconocer propiamente ya sea la supremacía del derecho internacional por alguna de las variantes, en el sentido de que reconocimiento de la potestad del derecho internacional de reconocer los límites territoriales, marítimos y aéreos propiamente del territorio del Estado, de la interrelación con las fuentes del derecho internacional, y solamente vamos a tener 5 estados que son los que adoptan esta visión moderna que me pude percatar, donde se le da un tratamiento diferente a los tratados en materia de derechos humanos. En otras palabras, siguen manteniendo esta regulación tradicional respecto a todos los tratados, donde se le da el tratamiento típico de esta necesidad de un doble paso por parte del Ejecutivo Federal, por el Congreso, y la incorporación a posteriori, y una vez de que es incorporado, pues bueno, entramos en la problemática de cuál es el valor jurídico, la supremacía que dicho instrumento internacional va a tener al interior del Estado, pero en materia de derechos humanos vemos que hay como un estado de excepción, ya que a los tratados en materia de derechos humanos se les va a dar una jerarquía mayor a la de un tratado regular. Aquí se vuelve un poco más interesante esta información que les estoy proporcionando, la cual bueno, logré encontrar, en la cual vamos a ver que, por ejemplo, aquí, para ejemplificar a qué me refiero con la división tripartita que hacía hace unos momentos, bueno, vemos el caso de Chile con la constitución que tienes en vigor ahorita, que sé que están replanteando la redacción de una nueva constitución. Aquí vemos claramente este tratamiento dual, ¿no? Del dualismo, donde se ve al derecho internacional como algo ajeno, y para poder incorporar se necesita la aprobación por parte de todos los requisitos que encontramos ya codificados dentro del texto constitucional, que es algo similar a lo que tenemos dentro de México en el artículo 133 constitucional, donde se establecen 4 candados. Por un lado, que sea aprobado, bueno, ratificado por el Ejecutivo Federal, aprobado por el Senado de la República, que esté de conformidad con la Constitución y que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hasta que se cumplan esos 4 requisitos, tenemos que la norma internacional, el tratado, va a poder considerarse como ley suprema de la nación en México. Entonces vemos que el artículo 50 constitucional en Chile pues sigue esta misma línea. Lo que sería la constitución política de Colombia, aquí vamos a ver una ejemplificación de lo que yo les platicaba, de los 5 casos que había encontrado a nivel internacional, donde se le da un tratamiento diferente a los tratados de derechos humanos, un tratamiento de jerarquía mayor a los tratados normales. Y finalmente vemos en la Constitución de Panamá cómo aquí ya se está adoptando esta visión monista entre la interrelación entre el sistema jurídico nacional y el sistema jurídico internacional. Aquí, ya desglosando estos resultados, vamos a ver que, bueno, aquí vendría la pregunta que hice para poder sacarle un poco más de provecho a este ejercicio, y vemos que la visión dualista, que son 47 estados los que terminan adoptándola, 40 van a ser de la familia romano-germánica, civilista. Vamos a tener 5 estados que van a ser considerados como sistemas legales híbridos y 2 estados en los cuales se consideran como religiosos. La monista, por el otro lado, vamos a ver que de estos 41 estados, 47 estados, 21 van a ser romano-germánicos, 13 de regímenes híbridos y solamente uno del common law, que sería Irlanda. La mayoría de estos, aquí lo que podemos ver con estas cifras que les acaba de mostrar, son esas conclusiones a las cuales yo llego después de toda esta investigación. Vemos que en general son más los estados del sistema romano-germánico los cuales van a ser o los que van a estar preocupados de esta regulación entre definir claramente cómo va a haber
cómo va a ser la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Van a ser muchos menos los países del common law, y aquí la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué se da esta diferencia? La respuesta que yo propongo es de que los países civilistas, especialmente por esta adopción del positivismo, pues vamos a ver que necesariamente tenemos la necesidad de que dentro de la estructura legal haya una clara delimitación de cómo va a haber o cómo va a ser la coexistencia entre ambos sistemas. Curiosamente, en el common law, quizás por las raíces históricas, vemos que no están tan preocupados por esta regulación dentro del marco constitucional, quizás por el reconocimiento a otras fuentes o precisamente por el origen propio de esta familia jurídica del common law, donde no está la regla escrita, y entonces aquí va a haber un reconocimiento de la pluralidad de fuentes, que es justamente la tercera conclusión, donde yo veo erróneamente que hay un enfoque parcial respecto a la mayoría de las regulaciones de carácter interno. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la mayoría de los estados, la mayoría de las constituciones, solamente se van a enfocar a la regulación de los tratados. En otras palabras, terminan olvidando el resto de las fuentes del derecho internacional. Entonces aquí justamente, bueno, si bien es cierto, vemos que en la praxis, en el día a día, las autoridades nacionales llegan a resolver esta problemática con criterios de interpretación para poder implementar de forma correcta a lo mejor la decisión de un tribunal regional o de un tribunal internacional u otra fuente del derecho internacional que no sean propiamente los tratados, pues sí, claramente vemos que hay un gran desconocimiento, especialmente por el grosso de las autoridades a nivel nacional. En otras palabras, si nos preguntamos o tratamos de reflexionar cuál es el origen o una interpretación teleológica de por qué está regulado esto a nivel mundial de esta manera tan parcial, pues podemos ver que es un accidente en la cual hay una gran ignorancia respecto al resto de las fuentes del derecho internacional. Pero bueno, ya en la praxis, como ninguna constitución podemos contemplarla o verla como un documento que inscrito en piedra, sino son documentos que muchas veces pueden ser flexibles o más rígidos, pero aún al final del día pueden ser modificables. Tenemos que hoy en día hay una coexistencia de diferentes visiones históricas de la integración del derecho internacional dentro del texto constitucional. Por ejemplo, retomando nuevamente el caso de México, tenemos esta visión dualista, pero que coexiste con una visión monista del derecho internacional, porque México deja al derecho internacional la delimitación del espacio aéreo y el espacio marítimo mexicano. De igual forma, va a haber un reconocimiento directo a las decisiones judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, al final del día, de lo que logré determinar es que hay una mezcolanza de estas diferentes visiones en los textos legales hoy en día y no hay una programática que podamos ver del constituyente sobre una interrelación clara de cómo debe ser el derecho internacional con el sistema jurídico nacional. Esto se puede explicar también porque la mayoría de los estados tienen una amplia preocupación por lo que sería abrazar el concepto romántico de soberanía, donde todo el mundo sigue con esta visión de hace 2, 3 siglos, que bueno, en el caso mexicano se ve un poco más fuerte o evidenciado por la fuerte influencia o injerencia que tenemos por parte de nuestro vecino del norte, ¿no? Estados Unidos. Entonces aquí tenemos una política exterior, una aplicación muy rígida del derecho internacional, pero es como un mecanismo de defensa en contra del vecino del norte, en contra del hegemón a nivel mundial. Entonces, bueno, la problemática que tenemos si adoptamos estas visiones parciales, lo que he podido notar es que va a haber un fortalecimiento mayor a lo que sería al ejecutivo de la mayoría de los estados. En otras palabras, cuando se le otorga la facultad exclusiva al Ejecutivo Federal de desarrollar toda la política exterior, sí vemos que claramente ese sistema de chequeos y balances que muchas veces se está implementando solamente en los tratados, está inexistente en el resto de las fuentes del derecho internacional. De esta manera se le da un amplio margen de maniobra a las cancillerías para poder celebrar pactos de caballeros, actos unilaterales, poder implementar costumbre internacional de forma directa, sin la necesidad de que haya estos filtros contemplados dentro del régimen constitucional. Entonces, bueno,
A grosso modo, bueno, serían las conclusiones que yo encontré aplicando esto y, bueno, tomando en cuenta que ustedes están en esta coyuntura actual, donde están tratando de crear este nuevo texto constitucional. Mi recomendación es no solamente enfocarse a lo que sería una fuente de derecho internacional, sino tener claro cuáles serían las consecuencias si uno solamente se queda enfocando. Y también, si bien es cierto, comentaron los anteriores panelistas que debería uno enfocarse en la actualidad a criterios de interpretación, eso es cierto, pero claro, nunca hay que dejar de lado todo esta régimen o regulación desde lo que sería la norma fundante, considerando principalmente que es el origen casi de todos los males de todos los países romano-germánicos, donde debido a esta visión positivista, pues vemos que muchas veces caemos en esas encrucijadas, donde sí le damos una prioridad mucho mayor a la norma escrita y dejamos siempre de lado al resto de las fuentes y a todo el catálogo que tenemos de normas del derecho internacional. Y yo dejaría, para respetar los tiempos, dejaría ahí mi presentación. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Corso. La verdad que su presentación y su investigación nos deja un insumo muy interesante frente a un proceso chileno de reforma constitucional. Parece muy, muy interesante, ¿no? Y muy valioso para el proceso actual. Quisiera comentarles que quienes estaba programada para seguir en el próximo uso de la palabra es la profesora Daniela Méndez, que ha tenido un inconveniente familiar y por eso lamentamos no tenerla aquí, pero se ha excusado con todos nosotros. Los invitamos, como reiteramos la invitación, a que puedan realizar preguntas y observaciones y sugerencias y recomendaciones en el muro de Facebook Live de la Universidad de Concepción, donde se está transmitiendo el evento. A continuación, nuestro segundo expositor será el profesor Hernán Gómez Yuri, de la Universidad de Chile, quien se ocupa de temas de teoría legal, y en esta ocasión nos va a brindar una excelente y prolija propuesta metodológica sobre un tema que me parece vital, y él así también lo hace notar en su presentación, lo va a hacer notar seguramente en su presentación, sobre aportaciones del derecho internacional a la determinación del sentido y alcance de la dignidad en el debate constitucional. Muchas gracias por su participación y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. A continuación voy a empezar a compartir pantalla. Bien. La verdad es que para efectos de respetar el tiempo del que disponemos, voy a pasar por alto responder a la pregunta acerca de por qué es relevante hablar de la dignidad en este contexto, y voy a presuponer que la respuesta es que es importante. Espero de todas formas que del contenido de la presentación también se desprende implícitamente que lo es. Y voy a comenzar de inmediato con los tópicos en los que está dividida, que en definitiva tienen que ver desde ya con las conclusiones del trabajo, en el sentido de que voy a partir con cuáles son los aspectos que creo relevante tener en consideración y que se extraen desde un análisis del derecho internacional para efectos de la discusión constitucional, constituyente chilena, en cuanto a la determinación del sentido y alcance de la dignidad. Y en ese sentido voy a referirme a estos puntos y luego a dar cuenta de las razones que me llevan a afirmar tal o cual cosa. El primero de ellos es que la dignidad presenta un carácter abierto y que por lo mismo facilita la posibilidad de alcanzar acuerdos en contextos en los que es difícil obtenerlo. La dignidad toma fuerza y se consolida en el terreno jurídico en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, siguiendo la tesis de Habermas, a partir de la revolución de los derechos humanos que tiene lugar a causa de la humillación y las violaciones a la dignidad humana por parte del nazifascismo.
Y ya en este contexto uno puede ver, en este contexto germinal, que la dignidad manifiesta su carácter abierto en dos de las empresas más ambiciosas acometidas por la comunidad internacional, como lo son la Fundación de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si bien en la primera no se dispone de gran documentación para conocer la forma en que se acordó su incorporación, sí tenemos la posibilidad de acceder a más documentos en la segunda, y por ejemplo esta idea se halla en los comentarios de René Cassin, el representante francés, que señalaba que había una necesidad de no involucrarse en la controversia que iban a hacer frente a la pregunta de cuál era el origen de los derechos que se consagraban en el instrumento internacional. Y por lo mismo era más conveniente utilizar un lenguaje eminentemente práctico por oposición a la declaración de ciertas teorías y posiciones metafísicas. Con todo, era necesario hallar un anclaje para los derechos que se declaraban, y pareciera que la dignidad cumplía esa función. Esto viene a ser respaldado por los comentarios de Eleanor Roosevelt, la representante de Estados Unidos, para defender la incorporación de la dignidad en el artículo 1 de la Declaración, señalando que ella no se refiere a algún derecho específico, sino a la que responde más bien a la pregunta acerca de por qué, en primer lugar, los seres humanos tienen derechos. Y en este sentido, Christopher McGruder señalaría que la dignidad ofreció una base teórica para los derechos en ausencia de cualquier otro consenso básico, recordando la frase que por su parte señala Jacques Maritain, al decir que estamos de acuerdo en lo tocante a los derechos, pero con la condición de que no se nos pregunte el por qué. Es en el por qué donde empieza la disputa. Y en términos más recientes uno podría hallar ciertas manifestaciones de este carácter abierto en que la dignidad permite trascender el ámbito de la cultura occidental, y es recogida en instrumentos como la Declaración de Derechos Humanos del Islam, en la que se afirma que todos los seres humanos son iguales en el principio de la dignidad humana, pero agrega a continuación que solo la religión verdadera garantiza el desarrollo de esta dignidad. Y aquí esto es interesante porque surge la pregunta, bueno, si la dignidad permite argumentar en favor de una religión verdadera, tal vez debiésemos discutir qué es lo que vamos a entender cuando hablamos por dignidad. Y justamente eso ha despertado una serie de comentarios que la catalogan como un concepto vacío, un mero placeholder, y autores que derechamente la definen como una estupidez, y por lo tanto sugieren que debiese eliminarse de las discusiones de derechos humanos. De todas formas, uno podría levantar ciertos contraargumentos para defenderla. Por ejemplo, nuevamente McGruder lo que señala es que si uno observa los tratados internacionales y regionales que incorporan la dignidad humana en su articulado, uno puede ver un alto grado de consistencia en los derechos que la consagran. Y por su parte, Aaron Barak, quien fuera ministro en la Corte Suprema de Israel, señala que por una parte, uno debiese acotar la discusión, que esta es en el ámbito jurídico y no filosófico y teológico, por lo tanto contamos con herramientas para manejar un concepto complejo como la dignidad, y en segundo lugar, que la dignidad no es en ningún caso el único concepto que presenta estas características, y nociones como la libertad o la igualdad, que están profundamente arraigadas en la cultura jurídica, parecieran no suscitar el mismo grado de dificultades. Luego, la segunda consideración es que la dignidad puede ser recogida tanto como valor o como derecho. Cuando es recogida como valor, esta puede ser tomada en consideración como una declaración de convicción de los redactores del documento, o bien como un valor del cual emanan los derechos que se consagran en el instrumento de que se trata. En este segundo sentido, por ejemplo, se halla en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, pero también en el Helsinki Final Act, en cuyo principio séptimo se señala que
todos los derechos humanos y las libertades derivan de la dignidad inherente de la persona. Y esto es importante porque Oscar Schachter, en su momento, teniendo a la vista este instrumento, desprendía las consecuencias que se seguían de considerar que la dignidad era la fuente de los derechos humanos. La primera de ellas era que, dado que no provienen estos derechos de autoridad alguna, no pueden ser arrebatados. En segundo término, que corresponden por igual a todas las personas en tanto emanan de una característica inherente. En tercer término, abre la puerta a nuevos derechos respaldando la tesis de los derechos implícitos. Y finalmente, que mediante la dignidad como herramienta interpretativa se pueden adaptar los derechos existentes a nuevas realidades. Cuando la dignidad es considerada como un derecho, uno puede distinguir que puede ser vista como un derecho propiamente tal o como un elemento constitutivo de ciertos derechos. Un caso muy interesante de una interpretación que la considera como un elemento constitutivo de ciertos derechos es la sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso comúnmente conocido como Niños de la Calle versus Guatemala en 1999, en el que afirma que el derecho a la vida no solamente se agotaría en un deber negativo por parte de los estados, sino que además requiere que se aseguren las condiciones de una vida digna, las condiciones mínimas de una vida digna. Y esto es interesante porque cuando la dignidad se asocia con ciertos derechos, no se agota solamente en libertades negativas, sino también tiene relación con derechos sociales, económicos y culturales. Cuando la dignidad es considerada como un derecho propio, individual, puede ser visto como que consagra ciertas exigencias mínimas respecto de los estados, o puede interpretarse de manera más extensa, imponiendo ciertas obligaciones a los estados que aseguren las condiciones de una vida que se pueda adjetivar como digna. Y responder a la pregunta acerca de si se va a tomar en un sentido mínimo o más extenso, requiere también responder si se va a concebir como un derecho absoluto o relativo. Es decir, si va a ser objeto de un test de proporcionalidad o simplemente va a ser una barrera que va a impedir que ciertos mínimos estén sujetos a trade-offs y por lo tanto no entra a competir con ningún tipo de derecho o valor porque siempre se va a imponer. Finalmente, quiero referirme a una dimensión más bien controversial de la dignidad, que tiene que ver con una respuesta también a una de las críticas que se le hace, y es que sería entender la dignidad como una reiteración de la autonomía humana, y por lo tanto sería más bien una versión moralizada del principio de autonomía que ya existe en los ordenamientos jurídicos. Y en ese sentido sería superfluo y no agregaría nada a la discusión. Pero no en todo caso la dignidad va a ser entendida como vinculada a la autonomía, sino que a veces puede disociarse e incluso pugnar con ella. Y este es el caso, un caso famoso de Manuel Buckenheim, una persona con enanismo en Francia, que participaría de una competencia de, comillas, lanzamiento de enanos en un bar local, a cambio de una suma de dinero. El alcalde hizo ejercicio de sus facultades de policía, prohibiendo el evento, asegurando que mediante esta decisión estaba asegurando, manteniendo el orden público y la seguridad, dentro de lo cual cabría también la consideración del respeto a la dignidad humana. Esta decisión fue impugnada por parte de Buckingham y la decisión llegó a la Corte Administrativa de Versalles, luego al Consejo de Estado, y en ambos casos, finalmente al interior de Francia se le dio la razón al alcalde. Por lo tanto, se consideró que el orden público, entre otras consideraciones, incluye una determinada concepción del ser humano
y esa concepción del ser humano puede ser resguardada en virtud de las facultades de policía. Pero para lo que aquí importa, el caso también fue apelado y se llevó a instancias internacionales por el señor Buckenheim, y en ambos casos fue rechazado. En 1996 por la Comisión Europea de Derechos Humanos y en el año 2002 por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Buckenheim argumentaba que era su dignidad la que se estaba pasando a llevar al no permitírsele ejercer libremente el empleo que él decidiera, mientras que la argumentación de las sentencias iban precisamente por prohibirle este ejercicio libre de su autonomía en virtud de la dignidad. Y esto muestra que puede existir esta pugna. Y esta diferencia de la dignidad y la autonomía no es simplemente una reminiscencia filosófica a la obra de Friedrich Schiller, sino que toma formas vinculantes en la jurisprudencia internacional, como en casos de esta naturaleza, como el comentado, pero también en instrumentos internacionales como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en la que se afirma que si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Es decir, asumiendo una concepción que no vendría a ser el ser humano lo inherentemente digno, sino que la dignidad impone unas determinadas exigencias de comportamiento, de comportarse dignamente y de presentarse, representarse dignamente en el ámbito social. Creo que todas estas consideraciones son relevantes, particularmente esta última por quizás lo contraintuitiva que puede resultar al momento de discutir acerca de la dignidad, porque en definitiva, al momento de conversar, de sentarnos a conversar en este proceso constituyente acerca del tratamiento que podría eventualmente recibir un valor o un derecho como la dignidad, hay que tener en consideración todos los posibles escenarios y consecuencias jurídicas que pudiera tener para determinar cuáles de ellas consideramos como sociedad que son deseables o bien indeseables. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gómez Yuri. La verdad que ha hecho una excelente fundamentación de por qué la dignidad tiene que estar presente en la Constitución y cuáles pueden ser las alternativas que mejor se ajusten a este nuevo texto y con todo el entorno que lo ha llevado, ¿no? que ha llevado a este proceso. Muchísimas gracias. A continuación me corresponde presentar al colega y colaborador y gran amigo, el profesor Sergio Peñaneira, quien es profesor asociado de Derecho Internacional y Filosofía del Derecho de la Universidad Mayor en Santiago y va a presentar su ponencia sobre posibles aportaciones a una nueva constitución desde el derecho internacional público. Adelante, Sergio, si puedes colocar el PowerPoint, estamos atentos. Sergio. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Te escuchamos, muy bajito, pero te escuchamos. El tema del PowerPoint, ¿cómo puedo colocarlo? Ahí le vamos a pedir a Katy que nos asista, si está por allí. Yo creo que tienes que compartir pantalla, abrirlo en tu computador y compartir pantalla. Pero... Ya no importa. Lo presentaré así. Lo presentas así. Gracias. Ahí, por no va a poder hacerlo. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Peña. Yo soy efectivamente profesor en la Universidad Mayor. Y parte de lo que voy a exponer aquí es lo que he trabajado durante los últimos años y medio en materia de derecho internacional y la relación con la modificación a la Constitución, ya que fue una de las demandas más importantes que se dio desde el estallido social en Chile, pero que venía siendo analizado años antes por la
dificultades que tenía la Constitución, particularmente desde la perspectiva del derecho internacional público. Mi primera afirmación es que el derecho internacional es límite y fundamento de una nueva Constitución. Es límite porque no se podrán violentar los derechos tratados de primera, segunda, tercera e inclusive cuarta generación vigentes en Chile. Hay tratados vigentes en Chile sobre esa materia, y fundamento porque muchas normas nacionales pueden desarrollarse desde los internacionales. En segundo lugar, los derechos humanos y su evolución de primera y segunda generación, los denominados pactos a los que se han hecho referencia, así como también el Pacto San José-Costa Rica, establecen primero un mínimo normativo obligatorio en cualquier estado donde están vigentes. En segundo lugar, una libre disposición de riquezas y recursos naturales del pueblo, aunque la administración corresponde al Estado, y la defensa de las personas frente a los problemas ambientales, muy acuciante particularmente en el caso chileno. Tercero, el respeto de los derechos sin distinción. Ejemplos de esto, en primer lugar, la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, el derecho a la vida, que debe protegerse, y la privación de vida no puede ser arbitraria, también contenida en los pactos, estos dos primeros. Y en tercer lugar, la incorporación de nuevas normas jurídicas referidas al medio ambiente, climático particularmente, y la protección frente a efectos adversos a la biodiversidad y a los recursos naturales en Chile. El derecho internacional económico, social y de la salud. Esta es otra parte de mi exposición, en cuanto a que en economía y comercio se propone al desarrollo sostenible, como se ha planteado desde el Acuerdo de Marrakech. El Acuerdo de Marrakech contiene normas sobre el tema. En materia laboral y social, también se propone considerar la declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, donde se contemplan una serie de derechos básicos. En todo caso, yo ya hice llegar esta exposición a los organizadores para que, en caso que ustedes quisieran leerla, lo puedan hacer. Voy a ir a los puntos principales. Estos principios se encuentran contenidos en tratados vigentes en Chile, por referencia desde el Tratado de Libre Comercio, donde Chile es parte. Es un tratado, dado que está contenido en otros como referencia, y ese es un problema que también se ha planteado a propósito de la generación de una nueva constitución. No solamente la jerarquía de los tratados, sino su prevalencia entre unos y otros. En materia de salud es posible mencionar la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, donde se declara que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La misma se encuentra vigente en Chile, por ser Chile parte de la organización. Por consiguiente, también se podría integrar dentro de una futura constitución. El eje central de la propuesta que nosotros hacemos, que hago yo, es la jurisprudencia internacional y nacional sobre el tema del desarrollo sustentable o sostenible. En resumidas cuentas, los recursos naturales, las fuentes de alimentación, así como la extensión de su extracción y su importancia para las poblaciones en cuanto a calidad de recursos naturales renovables, a cuya especie son fundamentales. Es el caso entre Argentina y Uruguay. El principio de prevención de la pérdida de la calidad del recurso natural renovable por contaminación debe prevalecer. Es elemento central el uso equitativo del recurso natural, agua, en la especie, dentro de un balance entre desarrollo económico y protección ambiental, el caso Gaxico-Bona, y el estudio del impacto ambiental a fin de asegurar evitar daños, mantener la calidad del recurso natural renovable y su uso económico es fundamental. El caso nuevamente Argentina con Uruguay. La cooperación interestatal en esta materia es esencial. En el caso hay un caso muy interesante y muy importante, que es el que se denominó Puchuncaví Quintero. En este caso, la Corte Suprema señaló que era tremendamente relevante el tema del desarrollo sustentable como fundamento de los derechos a la vida, a la integridad física y a la integridad psíquica, por cuanto había contaminación en la localidad de Puchuncaví y en la localidad de Quintero. Señala también que es necesario reforzar el concepto de medio ambiente desde la naturaleza, que ha sido abordado por diversas convenciones, y la que ha concentrado los temas es el Convenio sobre Diversidad Biológica, conservación, uso sostenible y utilización o comercialización para financiar su conservación.
la misma Corte Suprema hace un desarrollo en dicha sentencia sobre el sistema de desarrollo sustentable que se dio desde la década del 40 en Chile, en donde se enmarca Puchuncaví. Sin embargo, reconoce el cambio de visión sobre el tema en aras de la protección del medio ambiente en relación al ser humano. Finalmente, otra jurídicas internacionales en el derecho chileno. Primero, no debería dejarse fuera la consideración a dos fuentes. En primer lugar, la costumbre y los principios, que no están contenidas en el artículo correspondiente. En segundo lugar, observa el uso de normas jurídicas o técnicas de organismos internacionales por organismos nacionales, normas técnicas relacionadas al problema de la aviación comercial o de drones, por ejemplo, en donde no existen en Chile y sin embargo se trae normativa desde el extranjero y se aplica directamente. En tercer lugar, podría incluirse el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, en donde se protege y se garantiza la protección a los derechos dentro de lo que es el recurso de protección. Esto por cuanto hace referencia directa a los tratados internacionales, lo que permitiría no una aplicación o los fundamentos de la sentencia de la Corte Suprema o de otros tribunales del país, sino que la ubicación directa de dichos tratados y normativa dentro de los tratados en la necesidad del juzgador de resolver conforme a esos tratados. Y finalmente un estudio comparado, el cual hizo el primer expositor el colega profesor mexicano, que parece que está muy en comunidad con otros colegas mexicanos, particularmente el profesor Manuel Becerra de la UNAM, a quien yo le envié mi ponencia anteriormente y tuvo la amabilidad de comentarla, en la cual yo proponía efectivamente que había que hacer un estudio sobre los temas o las regulaciones en las constituciones, y él me señaló y me señala, y cito, una mención al nuevo constitucionalismo en América Latina, en donde se incluye una descripción de las nuevas normas en el derecho internacional y concretamente de los derechos humanos, tanto en las constituciones de México, él se refiere al artículo 1 sobre todo, de Argentina, Colombia, Brasil y varios otros, para que puedan escoger las mejores fórmulas, ¿ya? Él además hace una referencia a la modificación de la Constitución mexicana sobre la materia, pero no voy a referirla acá. Pero que puede ser aplicable al caso chileno, es decir, la desagregación o la ausencia de una sistemática en materia de regulación. Finalmente, como conclusión, habría que plantearse, primero que todo, las modificaciones necesarias a la concepción de los derechos, una ampliación. En segundo lugar, efectivamente preguntarse si es posible la incorporación de derechos y procedimientos discutidos en la sociedad. Desde hace bastante tiempo hemos visto, al menos en mis ponencias o presentaciones, nuevos derechos que se están planteando. El anterior expositor hizo una referencia a algunos de ellos, pero yo me refiero generalmente al tema de la discapacidad, que no ha sido abordado de manera completa, en mi opinión, en Chile. De verdad que ha sido abordado mal. En tercer lugar, es necesario sobre los derechos de tercera y cuarta generación y su formulación considerando a los de primera y segunda generación debidamente fundados. De otra forma, los derechos humanos se verían violados y aquellos que se consideren necesarios para el futuro por razones ambientales, sociales e inclusive económicas, dada la capacidad limitada de la economía chilena, como lo ha probado la pandemia COVID-19 y la del y biodiversidad en el presente y futuro, se verían altamente disminuidas en cuanto a su efectividad. Agradezco a la Universidad de Concepción y a la oportunidad de los coloquios de poder exponer esta materia y agradezco el tiempo que ustedes me han brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación, y pedimos disculpas por el tema del PowerPoint porque recién hemos podido encontrar que lo habías enviado, así que por eso no pudimos tenerlo presente a tiempo en toda la presentación, pero la pudieron agregar nuestros colegas del área técnica que nos están acompañando. Muchas gracias también. Tengo el gusto ahora de presentar al profesor Francisco Peña Silva, profesor de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
del litoral de Chile, quien nos va a explicar qué ocurre con la coherencia en la aplicación del derecho internacional por parte de los órganos estatales de derecho interno, estado actual y propuestas. Muchas gracias, profesor Peña Silva, lo escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, profesora Garín, por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, el objeto de mi ponencia es demostrar, o tratar de demostrar, que los órganos nacionales, al momento de aplicar el derecho internacional, no tienen una actitud lógica y consecuente con algunos aspectos básicos de esta rama del derecho, e incluso muchas veces, al momento de efectuar o pretender efectuar el cumplimiento de obligaciones internacionales, muchas veces esa actuación es contradictorio con el derecho interno chileno. Y esta exposición, ¿no es cierto?, que tiene el objetivo descrito anteriormente, parte de dos premisas que son muy básicas y que yo creo deben ser conocidas por todos, ¿no es cierto? La primera es que las obligaciones internacionales de un Estado constituyen para este una obligación de resultado, en el sentido que desde el punto de vista del derecho internacional, la obligación o la norma internacional obliga al Estado en su conjunto, sin importar, ¿no es cierto?, el órgano que debe cumplir con dicha actuación o que debe satisfacer dicha obligación. Y por lo tanto, a partir de este enfoque, lo relevante para el Estado en el ámbito internacional sería justamente una unidad de acción al momento de cumplir, ¿no es cierto?, con sus obligaciones internacionales. Y la segunda premisa dice relación con que el cumplimiento de la obligación internacional en el derecho interno debe realizarse de conformidad a la distribución de competencias que el propio ordenamiento jurídico interno le otorga a los diferentes órganos. Por lo tanto, a partir de este enfoque del derecho interno, el cumplimiento de la obligación internacional por parte de los órganos estatales de derecho interno sería, ¿no es cierto?, una obligación de medios, porque debe, ¿no es cierto?, cumplir la obligación internacional de conformidad, ¿no es cierto?, a esta distribución de competencias que le señala el derecho interno. Entonces, en vista a este objetivo descrito, mi exposición se va a dividir en dos partes. La primera de ellas es tratar de describir algunos casos en donde uno puede constatar esta falta de coherencia, tanto en lo que dice relación con la falta de coherencia en los aspectos básicos de la teoría del derecho internacional, como en algunos casos respecto a una falta de coherencia en relación a las normas del derecho interno. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, en segundo lugar, o la segunda parte de mi exposición, va a tratar, ¿no es cierto?, de realizar algunas propuestas, ¿no es cierto?, algunas propuestas en vistas a tratar de morigerar o eliminar esta falta de coherencia que voy a explicar, ¿no es cierto?, en la primera parte. Ahora, sobre las propuestas, debo señalar que muchas de estas propuestas no necesariamente conllevan, ¿no es cierto?, una regulación constitucional, pero tomando en cuenta que estamos en un momento constituyente, puede que algunas puedan conllevar una regulación constitucional, pero la otra, ¿no es cierto?, tomando en cuenta este momento constituyente, uno podría estimar que podrían ayudar a una reflexión, sobre todo en este momento en que uno está repensando la forma de organización política, ¿no es cierto?, de Chile. En relación a la falta de coherencia, o a los casos, ¿no es cierto?, relativos a la falta de coherencia, los temas o los casos que voy a tratar se refieren a el efecto directo, o a la noción de efecto directo de las fuentes del derecho internacional, y el concepto de unidad de acción en el ámbito internacional, que serían, ¿no es cierto?, los dos aspectos relativos a la teoría general del derecho internacional. Y otro aspecto que voy a tratar en la parte relativa a la falta de coherencia se refiere a la compatibilidad de actuación de cumplimiento con el derecho interno. Es decir, pude advertir que existen casos, ¿no es cierto?, en que los órganos del Estado, al tratar de cumplir obligaciones internacionales, justamente al momento de efectuar ese cumplimiento pasa a llevar o infringe la norma, ¿no es cierto?, del derecho interno.
y por lo tanto le correspondía a otro órgano que era realmente el competente para llevar a cabo la actuación en vista a satisfacer la obligación internacional. En relación a este punto, sobre los casos de la falta de coherencia, hay que tomar en cuenta el escenario normativo existente en la actualidad. ¿Por qué? Porque nuestra regulación nacional es sumamente escueta, o también podríamos utilizar el calificativo de pobre, respecto a la regulación relativa a cómo el derecho internacional debe ser aplicado en el derecho interno chileno, o en el derecho chileno. Y es más, justamente, si uno analiza la regulación o la poca regulación existente, solamente se refiere a una de las fuentes del derecho internacional, que son los tratados internacionales, y esa regulación denota una incomprensión del sistema jurídico nacional respecto a los tratados, como por ejemplo en el artículo 54, cuando el constituyente se refiere a que existen tratados celebrados en el ejercicio de la potestad reglamentaria presidencial, lo cual es, desde el punto de vista de la teoría del derecho internacional y de la teoría del derecho administrativo, es incomprensible. Ahora, tomando en cuenta este escenario, han existido algunas situaciones que voy a pasar a describir a continuación y que denotan esta falta de coherencia. Respecto al tema de la aplicabilidad directa o aplicación directa o efecto directo del derecho internacional, es posible apreciar una laguna normativa al respecto, y que salvo excepciones, como por ejemplo un trabajo de la profesora Jimena Fuente y de Diego Pérez, ¿no es cierto?, en la revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, tampoco ha sido suplida por la doctrina nacional. En este sentido, si se analiza cómo los operadores jurídicos nacionales han tratado el tema, se puede advertir que existe un tratamiento que es muy disímil. Así, por ejemplo, si uno analiza la actuación del Tribunal Constitucional a este respecto, existe un célebre fallo, ¿no es cierto?, que recayó sobre la causa Roll número 309, específicamente en el considerando 53, donde el Tribunal Constitucional establece un criterio que uno podría denominar curioso al referirse al control de constitucionalidad de normas que tienen un carácter no autoejecutable y que se encuentren contenidos, ¿no es cierto?, en un tratado sometido a dicho control. Y en ese caso, el Tribunal Constitucional estableció o señaló que el carácter de norma que el carácter de norma no autoejecutable, cuando una norma tenga un carácter no autoejecutable, aun cuando sea contrario a la Constitución, el Tribunal Constitucional no se va a pronunciar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha norma, ya que dicha norma no autoejecutable no puede tener aplicación aún. Y por otro lado, nos encontramos algunos casos de tribunales o incluso la Contraloría General de la República, que en algunos dictámenes ha aplicado o le ha otorgado carácter autoejecutable a normas que en realidad, si uno las analiza, es muy dudosa dicha calificación, en el sentido de que es muy discutible de si se trata o no de una norma autoejecutable. Y en este caso, un ejemplo es un dictamen de la Contraloría en donde aplicó o le otorgó un efecto directo a las normas de la Convención de Washington sobre la protección de la flora y fauna, en donde si uno analiza las disposiciones en las cuales se basó ese dictamen, la verdad es que es muy discutible la calificación de norma de carácter autoejecutable. Ahora, obviamente esta situación conlleva algunos problemas. El primer problema, desde el punto de vista del criterio establecido por el Tribunal Constitucional, es que dicho criterio afecta la normatividad de las normas no autoejecutables de un tratado internacional, porque independiente de que un tratado contenga normas autoejecutables o no autoejecutables, igualmente genera un efecto obligacional respecto al Estado. Y en el caso de las normas no autoejecutables, dicho efecto obligacional se traduce en la dictación del acto normativo de derecho interno que debe, ¿no es cierto?, debe aplicar la norma que tiene dicho carácter. Y por lo tanto, si uno recibe
este criterio del Tribunal Constitucional, se afectaría la normatividad del tratado, porque en ese caso uno podría llegar a entender de que la normatividad de un tratado dependería de un acto normativo de derecho interno. Y bueno, en el caso de los dictámenes de la Contraloría, otorgarle el carácter de autoejecutable a una norma que a primera vista no lo tiene, sin que exista un razonamiento jurídico al respecto, podría alterar de alguna manera la distribución de competencias que el derecho interno otorga a los órganos estatales, al privársele a uno de ellos, que es justamente el realmente competente, de dictar el acto normativo que permita, ¿no es cierto?, la ejecutabilidad de la norma. En segundo lugar, en lo que dice relación con el tema de la unidad de acción del Estado en el ámbito internacional, es posible citar dos casos. El primero tiene que ver con el denominado caso López, en donde uno puede apreciar, ¿no es cierto?, de esta sentencia de la Corte Suprema que se pronuncia en contra de Venezuela al momento de acoger la acción de protección a favor de ciudadanos venezolanos que estaban sufriendo apremios en el Estado de la República Bolivariana de Venezuela. En ese caso, uno podría, a partir de este criterio establecido por la Corte Suprema, uno podría visualizar que este criterio podría haber obligado en próxima ocasión al Estado de Chile a reconocer la jurisdicción de un tribunal extranjero respecto de hechos ocurridos en Chile por materias que exceden, ¿no es cierto?, el ámbito de aplicación acotado de la jurisdicción universal, y que claramente respecto de dichas materias, dicho tribunal extranjero, incluido también la Corte Suprema, carece de competencia. Entonces, precisamente en dicha sentencia, la Corte Suprema acoge, ¿no es cierto?, la protección interpuesta a favor de estos ciudadanos venezolanos, tomando como base una dudosa interpretación de la institución de la jurisdicción universal. Y le instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores que le solicita a la Comisión Interamericana que visite a Venezuela y que, ¿no es cierto?, efectúe un informe. Ahora, este fallo en comento, obviamente no se aviene con el estado actual de lo que se entiende por jurisdicción universal en la teoría del derecho internacional, y es por ello que si el Ministerio de Relaciones Exteriores no se hubiese negado a cumplir lo ordenado por la sentencia, yo creo que ahí surge la interrogante de determinar si es posible configurar la existencia de un acto unilateral del Estado de Chile que lo hubiese obligado en el sentido que señalé, ¿no es cierto?, anteriormente. Y el segundo ejemplo tiene que ver con los acuerdos de solución amistosa que ha celebrado Chile ante la Comisión Interamericana. En efecto, ¿no es cierto?, a partir de la falta de regulación sobre este tema, es legítimo preguntarse si la implementación de estos acuerdos que ha celebrado el Estado de Chile o que pudiese celebrar con los denunciantes se pueden llevar a cabo, se pueden cumplir de manera total o parcial, sobre todo en aquellos casos en que dichos acuerdos versan sobre obligaciones que conllevan la actuación de órganos que son independientes del Poder Ejecutivo, como sería el caso del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público u otros órganos administrativos autónomos. Y por último, en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la compatibilidad de la actuación de cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de los órganos nacionales y el derecho nacional, es posible citar, ¿no es cierto?, el caso Norín Catrimán, en que la Corte Suprema, con el objeto de dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde le señala al Estado de Chile que debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto las sentencias penales condenatorias que pesaban sobre los denunciantes, la Corte Suprema deja sin efecto, ¿no es cierto?, una sentencia firme y ejecutoriada sin tener la competencia para ello. Acá quiero que quede claro que no estoy señalando que no se debió dejar sin efecto la sentencia firme y ejecutoriada. Lo que acá quiero plantear, y creo que se ha planteado en muchas ocasiones, es que la Corte Suprema carece de competencia
para dejar sin efecto dicha sentencia, lo que implica que a partir de cómo el ordenamiento jurídico nacional distribuye las competencias entre los distintos órganos, lo que hubiese sido correcto desde el punto de vista del artículo 7, inciso segundo de la Constitución y del artículo 19, número 3, inciso quinto, es que el legislador regulara un procedimiento en vista, ¿no es cierto?, a que la Corte Suprema o en vista a que el propio legislador pudiese dejar, bueno, o la Corte Suprema, mejor dicho, dejar sin efecto, ¿no es cierto?, esta sentencia a partir de un proceso previo legalmente tramitado. Para terminar mi exposición, creo que me queda algo de tiempo, ¿cuáles serían las propuestas? Las propuestas en vistas a tratar de morigerar estos efectos de la falta de coherencia. Bueno, en relación al tema del efecto directo, podrían existir dos tipos de propuestas. Una, ¿no es cierto?, es que existe una regulación que permite establecer distintos criterios que permitan a los operadores jurídicos tratar de determinar en qué casos se le otorga efecto directo a una disposición de derecho internacional y en qué casos no, específicamente, ¿no es cierto?, de un tratado. Y yo creo que dichos criterios deben estar establecidos o deben estar vinculados con las potestades del órgano que debe aplicar la norma. Yo creo que eso debería ser relevante. Y la segunda opción en el tema del efecto directo es justamente una actuación más protagónica del legislador al momento de la ratificación o al momento de la ratificación de un tratado, o también al momento de la incorporación del tratado en el derecho interno. Y que en ese momento el legislador se pronuncie, al momento de este acto de transformación, pudiese pronunciarse acerca de cómo estima, ¿no es cierto?, qué carácter tiene la norma del tratado en cuestión. Y respecto a la unidad de acción, y ya para ir terminando, yo creo que ahí es una cuestión de interpretación. Por ejemplo, en el caso López existían dos interpretaciones totalmente distintas respecto a un mismo tema, la Corte Suprema y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este caso, y tomando en cuenta la historia de la doctrina internacionalista francesa, aun cuando realizando ciertos cambios, yo creo, o estaría de acuerdo en que los tribunales, al momento de conocer controversias en donde existe algún elemento de derecho internacional o que pudiese llegar a tener un efecto en el ámbito internacional, pudiese consultar la opinión, ¿no es cierto?, del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sobre todo en aquellos casos en que existe un conflicto entre particulares. Porque sería muy discutible en que si hay un conflicto en donde está involucrado el Estado, que sea el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores que diga, ¿no es cierto?, cómo entiende la obligación internacional que pesa contra el Estado. Pero si se trata de un conflicto entre particulares, me parecería que pedir la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores podría ser una buena medida para tratar de evitar estas diferencias interpretativas que pueden provocar efectos que afectan, ¿no es cierto?, la unidad de acción en el ámbito internacional. Y en el caso de Norín Catrimán, ¿no es cierto?, tomando en cuenta esta falta de unidad de acción, pero ya no en el ámbito internacional, sino que en relación a lo que ocurre en el derecho interno con el cumplimiento de las obligaciones internacionales, me parece que en este caso hace falta, ¿no es cierto?, una regulación legal acerca de cómo se deben ejecutar las sentencias de los tribunales internacionales en Chile. No, el procedimiento ordinario de mayor cuantía, que sería el procedimiento supletorio, si uno toma las reglas del derecho procesal, la verdad es que no sirven, ¿no es cierto?, para estos efectos, porque están previstas para la existencia de un conflicto, y en este caso no es un conflicto porque el Estado de Chile tiene que cumplir con la sentencia del Tribunal Internacional, y por lo tanto debería existir un procedimiento que de alguna manera pudiese hacer esto mucho más fácil. Creo que estoy bien con el tiempo, no lo sé, pero muchas gracias, ¿no es cierto?, por la oportunidad. Sí, perfecto, profesor. Francisco, muchas gracias por el uso del tiempo a todos. Quiero agradecer a todos los panelistas porque se han ajustado y eso nos va a permitir tener unos minutitos de respuestas para las preguntas que el público ha hecho llegar. Así que voy a empezar con el profesor Víctor Corso. Tiene 3 preguntas
Una tiene que ver con la metodología que usted utilizó para realizar la investigación y cómo llegó a las conclusiones. La segunda tiene que ver con el tema de México Estado Federal, que siempre es muy interesante frente a un Chile que es un Estado unitario, y cómo al registrarse casos ante jurisdicciones internacionales, por ejemplo, de derechos humanos por incumplimiento de normas por unidades superestatales, cómo se registran esos casos, ¿no? A nivel internacional, a nivel federal, ¿no es cierto? Y en el caso, por ejemplo, por incumplimiento de normas de unidades subestatales. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo dialoga el Estado federal con la actuación de los órganos subestatales, ¿no? Esa sería un poco la pregunta en materia de derechos humanos, por ejemplo. Y si hay algún mecanismo previsto en la propia Constitución mexicana al cual refirió también el profesor Caballero que en la primera exposición que tuvimos y que tuvo una reforma importante hace poco, o hace 10 años. Y la última pregunta, también para el profesor Corso, usted mencionó que la regulación constitucional del derecho internacional tiene el beneficio de ajustar el sistema doméstico con el internacional. Quisiera entonces, si pudiera explicar, ¿cuál sería la problemática de que se regule solo de manera parcial el derecho internacional en la Constitución? Esas serían las 3 dudas que ha planteado. Le damos unos 5 minutos, 6 minutos, y con mucho gusto le escuchamos para poder responder las siguientes preguntas. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias por las preguntas que hizo la audiencia. Empezando, bueno, respondiendo estas en el orden que me fueron planteadas, la metodología que yo empleé para poder realizar esta investigación, el punto de partida fue primero determinar cuál iba a ser los sujetos del estudio. Entonces, el punto de partida fue definir qué iba a ser la comunidad internacional, y lo que terminé definiendo fueron aquellos miembros de las Naciones Unidas, ¿cierto? Si nos vamos a la membresía de la FIFA, pues tenemos como 20 estados o candidatos a ser estados, también que pudieron haberse incluido, pero bueno, eso no los contemplé. Una vez que tuve ya definido quiénes iban a ser los sujetos del estudio, ahí empecé a aplicar la hermenéutica para revisar el texto constitucional bajo un nivel óntico meramente, una vez de que se logró identificar que en las categorías en las cuales podía clasificar, que es justamente la metodología estructuralista para poder determinar la interrelación del sistema nacional con el sistema jurídico internacional y cómo era reconocido en cada uno de los sistemas legales. Posteriormente empecé ya las conclusiones que llegaba de cuáles serían las consecuencias, y en un aspecto negativo, en el sentido de que pudiera haber una fortaleza mayor al Ejecutivo federal o al régimen presidencial o a quien conduce la política exterior. Bueno, esa fue una interpretación funcionalista, y para poder determinar a qué familia cada uno de estos sistemas legales la podía agrupar, bueno, ahí fue ese criterio genealógico. Entonces, bueno, esa fue la metodología que empleé para poder llegar a las conclusiones que le expuse durante mi presentación. Posteriormente, la segunda pregunta que me hicieron es acerca de cómo se maneja en México y qué pasa cuando hay un incumplimiento de normas internacionales por unidades subestatales. Bueno, sí, eso es toda una realidad. La forma en la cual se está contemplado dentro del régimen constitucional es obviamente el principio del control difuso que van a tener todos los jueces a nivel nacional para poder ellos interpretar de forma directa todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y aplicarlos al caso. Bueno, eso es lo que dice la norma. En la práctica, ¿cómo le hacemos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, hay un acompañamiento cuando se identifican este tipo de situaciones, las cuales no solamente la podemos dejar a lo mejor en materia de derechos humanos, casos de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana, sino cuando se viola también el derecho a la propiedad, que son los casos de materia de inversión extranjera. Una vez que se identifica este tipo de situaciones, hay un acompañamiento con la autoridad local para que prevalezcan las obligaciones del Estado mexicano, que es justamente lo que mencionaba un poco Francisco en su presentación, esta incongruencia que terminamos teniendo en la praxis, especialmente por este comportamiento esquizofrénico que muchas veces van a tener los estados por todas las subdivisiones que tienen al interior del mismo. En otras palabras, por más que a nivel federal, ejecutivo, se quiera cumplir con el derecho internacional, sí vamos a encontrar actores nacionales
dígase jueces, legisladores, los que están encargados de regular las provincias, y que van a estar con una visión de mantener la prevalencia del derecho doméstico. En otras palabras, muchas veces por el desconocimiento de la norma internacional se termina rompiendo con los esfuerzos que tiene la misma, en el sentido de que la interpretan como si interpretaran un código nacional. Entonces, cuando ya vemos esta problemática, y aquí se vuelve la dificultad, y la forma en la cual lo opera en la realidad es que en un primer momento se deja que las autoridades nacionales locales lo resuelvan. Cuando ya vemos que esto no es resuelto es cuando ya hay una intervención directa, que es justamente lo que también comentaban, la necesidad de que las cancillerías realicen ciertas interpretaciones. Muchas veces, si bien es cierto, en la praxis se da esto, el Poder Judicial también es muy celoso de la interpretación que puede hacer de los instrumentos internacionales, e inclusive cuando hay una sugerencia de cómo se debe interpretar de forma correcta, muchas veces es ignorada. Entonces, bueno, no solamente acompañamos, supervisamos y monitoreamos a las unidades estatales, las unidades las subestatales, en el sentido de que violan la norma internacional, sino muchas veces también es el efecto opuesto, en la cual se creen con la potestad, con la facultad para celebrar convenios internacionales, que es justamente el peligro de la paradiplomacia, para darle la vuelta a los candados, los sistemas de chequeos y balances que existen al interior de los estados, que son propiamente los diplomáticos de carrera. Los diplomáticos extranjeros buscan el contacto directo con las autoridades provinciales, estatales, para darle la vuelta a este filtro, y la autoridad provincial pues muchas veces se siente halagada de que un diplomático extranjero le esté hablando, sin darse cuenta que lo que se hace es tratar de darle vuelta al sistema nacional. Entonces, ahí también tenemos mucha intervención. En México hay una ley sobre celebración de tratados en la cual se restringe al máximo no solamente la capacidad de suscribir ese tipo de convenios por parte de esas unidades subestatales, sino también de las secretarías de Estado. Muchas veces también las mismas celebran convenios con sus contrapartes en el extranjero, las cuales muchas veces van más allá de las facultades de ley. Entonces, todo eso sí es un control constante por parte del Estado mexicano, por parte de la Cancillería, no solamente de tratar de que no violenten la norma internacional, sino que no realicen actos que puedan ser considerados o que llegaran a obligar al Estado mexicano, ¿no? Y la última pregunta, ¿cuál es la problemática de una regulación parcial a nivel constitucional? Pues ya mencionaba de estos dos escenarios. El primero es de que, y esto es muchas veces en la práctica, muchas autoridades, si no está dentro del texto nacional, no le hacen caso a la norma, aunque sea internacional. Muchas veces la razón por la cual, y se hablaba hace el panel anterior, de la necesidad de implementar el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Aun cuando México reconozca que los tratados, los convenios internacionales son autoejecutivos, forzosamente se necesita una implementación de una legislación secundaria, no tanto para que tenga validez el instrumento internacional, sino para que la autoridad nacional lo conozca y lo sepa cómo implementar. Entonces, al no tener una regulación correcta, si bien es cierto podemos tener estos criterios de interpretación, pero esos son por parte del Poder Judicial en un momento procesal posteriori, cuando ya tenemos una controversia. Cuando tenemos que la autoridad nacional la tiene que ejecutar la norma internacional, ahí sí es necesario tener una regulación correcta en blanco y negro, especialmente por aquellos juzgadores, los cuales sí están como que chapados a la antigua de esta visión clásica de la interrelación de ambos regímenes, y para evitar que haya un completo desconocimiento de la norma internacional, sí es necesario tener una regulación correcta, porque también puede suceder lo contrario. Si no tenemos una regulación correcta en la cual claramente se regule todas las fuentes del derecho internacional, tenemos lo que muchas veces el abuso por parte de las cancillerías, de los jefes de estados, de celebrar pactos de caballeros, y cuando aún el Congreso les pregunta que cuál es la validez jurídica de esa declaración conjunta que se pudiera hacer con otro país, muchas veces se dice que es una declaración política sin validez jurídica, pero ya haciendo un análisis estricto del derecho internacional, vemos que sí hay un efecto dentro de la esfera internacional. Y un ejemplo lo tuvimos el año pasado, finales del 2019, en la declaración conjunta México-Estados Unidos para tratar de detener la migración irregular proveniente de Centroamérica, donde sí se establecieron sendas obligaciones por parte del Estado mexicano por un lado y de Estados Unidos por el otro.
Entonces, cuando se pregunta, tanto en el Congreso estadounidense, cuál es el valor jurídico, pues había contradicciones por parte del Departamento de Estado, donde en un primer momento señalaban que no tenía ningún valor jurídico, pero teniendo el presidente que está a punto de salir, pues para que no aumentara el calor de la discusión, le dijeron que era el valor máximo a nivel internacional para que dejara de presionar con obtener una obligación o un compromiso mayor por parte del Estado mexicano. Entonces, ese es uno de los riesgos que puede haber cuando se deja a la praxis y no hay una regulación correcta o tenemos una regulación parcial dentro del régimen constitucional. Pero claro, también hay la problemática de que si establecemos un régimen muy estricto, no hay la posibilidad de tomar ventaja de muchos de los avances del derecho internacional, que es justamente lo que hizo México en materia territorial para evitar estar modificando la Constitución para tener una mayor ampliación de la zona marítima o de la zona aérea, pues simplemente se dejó ahí que lo que señala el derecho internacional son los límites del Estado mexicano. Entonces, creo que hay que reconocer un justo balance, pero sí no se puede dejar esto al azar o a la praxis, porque sí es un tema muy importante, más para los países de familia romano-germánica como nosotros, donde se le da un peso muy fuerte a este positivismo jurídico. Muchísimas gracias, profesor Corso, ha sido muy completa y así ya nos han agradecido en el chat por su respuesta. Quisiera entonces, voy a dejar dos preguntas, una para Sergio, cortitas, y una para Francisco, para que la vayan pensando, y vamos a usar el poquito tiempo que nos queda para escuchar a Hernán en la pregunta que tenemos en el muro. Para Sergio, me gustaría, si pudiera decir algún elemento que tenga el acuerdo de Escazú que le parezca que puede ser un aporte o valioso para el derecho ambiental chileno. En la perspectiva de este acuerdo, en el caso que en algún momento, evidentemente, que es lo que esperamos, Chile adhiera y participe de este nuevo acuerdo. Y para Francisco, que nos marcó muy bien las dificultades y las incoherencias que se generan cuando los tribunales internos aplican el derecho internacional, y con ejemplos bien específicos en el caso chileno, si estas dificultades le parece que pueden ser resueltas a nivel legislativo. Esa me quedó un poco, me gustaría tener un poquito más de claridad en esa respuesta. Y ahora vamos con Hernán, con una pregunta del público, que pregunta justamente, para que la dignidad sea empleada como un criterio de interpretación para la resolución de casos concretos o para la interpretación de contenido de los derechos, ¿basta con su consagración a modo de una cláusula general en la Constitución? Muy interesante pregunta. Adelante, Hernán. En efecto, diría que es una pregunta bien interesante, particularmente porque no tiene una respuesta fácil. Personalmente yo diría que la consagración no es condición necesaria ni suficiente. No es condición suficiente porque uno podría examinar ciertos casos como el chileno, donde se menciona la dignidad en el artículo 1, replicando una fórmula muy utilizada en instrumentos internacionales, pero pareciera no suscitar el mismo grado de atención que en ordenamientos comparados. Pero al mismo tiempo no es condición necesaria, porque existen ejemplos en los cuales, sin existir una referencia explícita a la dignidad, esta es invocada en casos más o menos importantes y con mayor o menor frecuencia. Entre eso el caso de Estados Unidos, que se ha discutido mucho sobre si es pertinente hablar de la dignidad tratándola como un valor implícito, y tuvo precisamente aplicación a propósito de la enmienda relativa a castigos crueles e inusuales, que de hecho es uno de los derechos con los cuales se suele vincular a la dignidad. Y otro ejemplo es el caso de Europa. Si uno observa el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, tampoco existe ninguna mención a la dignidad, y esto fue algo que se mantuvo durante un largo periodo. Solo vino a cambiar con el Convenio para la Protección relativo a la abolición de la pena de muerte, donde se mencionaba la dignidad. Y con todo, la dignidad había sido invocada en muchos casos,
Y lo que uno observa ahí por parte de los académicos es que señalan que la dignidad podría ser considerada como un valor implícito, incluso como el valor implícito respecto del instrumento. Y bueno, uno se pregunta también cuál es el uso que se le dan. Y por ejemplo, uno ve las declaraciones de Jean-Paul Costa, que fuera en su momento presidente del Tribunal Europeo, y señala que la Corte tiene también un rol pedagógico. Y en ese sentido, la dignidad tendría una fuerza retórica de la que carecen otros valores, y por lo tanto su invocación no sería irrelevante, no sería solamente un adorno, sino que agrega fuerza al discurso de los derechos humanos. Y esto es justamente con otra se relaciona con otra tesis, que es la de los derechos humanos como discurso. Es decir, si asumimos que los derechos humanos no operan simplemente en el plano normativo institucional, sino también como discurso, y esto trasciende también el plano jurídico y entra en la discusión moral y sociológica, la dignidad tiene gran importancia y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que la Corte le invoque a pesar de no estar explícitamente consagrada en sus instrumentos. Espero con eso haber contestado brevemente la pregunta. Muchas gracias de todas formas por haberla sugerido. Una excelente respuesta a un tema que ha generado tanta doctrina y tanta literatura, así que excelente, Hernán. Vamos entonces a Sergio, si nos puedes decir, y después vamos con Francisco para el cierre, si nos puedes decir muy escuetamente, ¿qué te parece lo más notable del acuerdo de Escazú y que sería un aporte para el derecho ambiental chileno? Te escuchamos, Sergio. Yo respecto al acuerdo de Escazú tengo la misma opinión que la hemos sostenido en varias oportunidades, de manera independiente, conjunta, con Claudio Troncoso. No es posible determinar si el acuerdo de Escazú es positivo para el derecho ambiental chileno o no. Nosotros en estos momentos, a propósito del cambio climático, estamos en un periodo, por ejemplo, de necesidad de plantearnos derechamente su adaptación. Estamos por sobre 1.5 grados o estamos en 1.5 grados Celsius sobre los límites históricos. En segundo lugar, esto ya fuera de la opinión conjunta que tenemos con Claudio Troncoso sobre esa materia, normalmente el problema con la normativa chilena y eventualmente el acuerdo de Escazú es que podrían ya existir normas que pudieran de manera amplia cubrir el supuesto de hecho y el antecedente jurídico que trata de cubrir el acuerdo. Y hay un tercer punto, que es que normalmente, y esto tiene que ver con el primero y con lo que conversaba sobre Claudio Troncoso y su opinión, él tiene una experiencia bastante amplia en la materia del Ministerio de Relaciones, es que precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores muchas veces, lamentablemente, han propuesto la generación de acuerdos internacionales o la aprobación de acuerdos internacionales que después no estamos en condiciones de poder cumplir. Entonces, es un avance sin duda el acuerdo de Escazú en términos generales, pero la pregunta es si nosotros estamos en materia ambiental hoy día en Chile, efectivamente el tener acceso a la información dada ya la existencia de normativa chilena sobre la materia es suficiente o no. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por la respuesta. Yo creo que este tema seguramente va a salir en otros paneles con otros expositores. Entonces, vamos a nuestra última pregunta para Francisco respecto a si estas incoherencias son posibles resolverlas a nivel legislativo o no. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, habría que distinguirlas del tipo de propuestas. Yo creo que tratándose de las propuestas relativas a tratar de morigerar los inconvenientes que surgen al momento de referirse a la aplicabilidad directa de las normas de los tratados internacionales, yo tendería a pensar que debería realizarse una reforma de tipo constitucional, ya sea al momento de establecer cuáles serían los criterios que permitirían determinar la autoejecutabilidad o no de la norma, o bien si se pretende tratar de incluir al Congreso Nacional o darle un rol más activo que el que tiene en la actualidad en relación
a la normatividad de los tratados en el derecho interno. Lo que respecta a las interpretaciones o a estas divergencias de interpretación entre distintos órganos del Estado, yo tendería a pensar que podría realizarse una regulación legislativa, si es que en el caso o en la hipótesis en que yo describí sobre solicitar la opinión al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre algunos conflictos en donde exista, ¿no es cierto?, algún efecto o podría producirse algún efecto en el ámbito internacional, como se trataría de una opinión y no sería vinculante, solo una opinión, me parecería que podría establecerse en una regulación legislativa. Lo mismo ocurriría con este procedimiento para ejecutar las sentencias de los tribunales internacionales, que debería ser por, bueno, mínimo una ley. No creo que en realidad, y voy a ser sincero, no creo que ninguno de estos temas puedan ser tratados en la convención constituyente. Podría ser, pero viendo la problemática que existe en la actualidad, yo creo que son temas que pueden pasar a un segundo plano. Pero claramente uno puede dejar esos temas planteados en el sentido que yo acabo de hacer. Me parece que de algún modo son un poco más de aplicabilidad al final del día, pero que creo que tienen que ser considerados en algún minuto justamente para barajar las distintas fórmulas que se van a usar seguramente de la incorporación del derecho internacional a la Constitución. Así que muchísimas gracias. Quiero agradecer a nuestros expositores, a Víctor, a Hernán, a Sergio, a Francisco, por las excelentes exposiciones, por estar disponible para responder preguntas, y creo que las reflexiones sirven como un puntapié inicial para esta primera jornada de los 10º coloquios de Derecho Internacional. Quiero agradecer entonces al área técnica de la universidad que nos ha apoyado, a Jimena, que ha estado atrás de todo esto, a los asistentes al coloquio, y bueno, y a invitarlos mañana, jueves a las 9:30, al segundo panel dedicado a investigaciones universitarias sobre Constitución Política y Derecho Internacional. Ha sido un placer estar en este panel y bueno, les agradezco muchísimo toda su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.